De radio, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre cada 2 semanas de la mano de Alicia Obenmergui en Argentina. ¿Qué tal Argentina? ¿Qué tal Alicia? Como dije, bien, estamos tratando de sortear un momento muy difícil en la historia de la humanidad. Nosotros los judíos estamos acostumbrados a enfrentarnos con momentos difíciles, de este también saldremos, y mientras tanto vamos a seguir haciendo historia y seguir con nuestra vida adelante, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Bueno, vamos a seguir hablando de judíos que fueron llegando a Argentina, distintas olas migratorias. Estuvimos hablando de los judíos marroquíes. Hoy vamos a empezar con los judíos de Turquía. En este capítulo que hemos titulado Imperialismo Europeo y Antisemitismo Político, pero vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar, y si lo desean también pueden recibir una vez al mes gratuitamente en su correo electrónico un boletín con historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar o también buscando a Milim en Facebook. Dicho todo lo cual, pues te pasamos el micrófono para hablar de esta historia de los judíos de Turquía que llegaron a Argentina. Bueno, lo que tengo para decir es que quede absolutamente claro que yo no empecé por los judíos de Marruecos porque esté tan ligada con la colectividad marroquí, especialmente familiarmente, sino que empecé por casi lo que considero un orden cronológico, porque como ya hablamos con respecto a la historia de los judíos de Marruecos, estos fueron los primeros en llegar y en instalarse aquí en Buenos Aires. Y los segundos fueron los judíos turcos, que han sido, también han llegado tempranamente y se han establecido acá en Buenos Aires y en otras ciudades del interior, sobre todo las más grandes o las más activas comercialmente, pero que han sido más numerosos que los judíos de Marruecos. Y entonces yo lo que quiero dejar en claro, por las dudas, yo vivo acá, tengo muchos amigos en CDCEF, quiero que quede claro que yo no me estoy, ¿cómo es el dicho? El dicho dice que es adornando con plumas ajenas o algo por el estilo. No, yo no me estoy apoderando de la historia de los judíos de Turquía, que tiene gente que la puede contar mucho y mejor que yo. En este momento nosotros estamos siguiendo una secuencia que empezamos hace muchos años, y bueno, en esto quiero hablar un poco de esta historia de los judíos turcos acá en la Argentina, que es muy interesante, es una historia muy antigua, tan antigua o más o menos, porque la historia de los judíos de Marruecos también tiene casi 2000 años, si uno lo piensa bien o mira la historia de Marruecos, y la historia de estos judíos en Turquía ha estado llena de avatares y de circunstancias muy importantes, históricamente hablando. Y entonces lo que tengo para contar es que esta colectividad que ha sido muy numerosa, yo lo que noté, por ejemplo, en España, es una cosa muy curiosa. En España, yo no sé si vos estarás de acuerdo conmigo, tienen más cercanamente a los judíos de Marruecos, y entonces hay como una cosa así de hablar más de los sefaradíes, de estos judíos de Marruecos. Total, están cruzando el estrecho de Gibraltar. Y un poco menos de estos judíos de Turquía, que tienen sus apellidos españoles, que tienen sus dichos, cierto, en vez de árabe los tienen intercalados en turco, pero lo que yo me di cuenta cuando estuve en Turquía, tuvimos 2 guías, uno elegido y el otro circunstancialmente, nos dio la agencia, hablaban en el yudesmo. El yudesmo es el habla común y corriente de los judíos de Turquía. Ellos dijeron que el ladino es la escritura y el yudesmo es el habla coloquial. Y lo que yo me di cuenta cuando estuve allá es que el yudesmo que ellos hablan tiene un parentesco bastante estrecho con la jaquetía que hablaba mi suegra, que
que hablaba mi cuñada. Con las cosas que ellos decían habitualmente, yo sabía lo que querían decir. Siempre pensé, mientras estaba con mi suegra, la escuchaba hablar, que tenía una influencia de su infancia pasada en el Brasil, y que había una influencia del portugués. Cuando estuve en Turquía me di cuenta que no, que eso tenía que ver con el lejano origen español de la jaquetía y del yudismo. Y bueno, estos judíos de Turquía, que son muy antiguos, tuvieron una presencia, tiene un pasado extremadamente importante, del cual ya hablamos bastante con vos de todo eso, lo que fue la judería de Salónica, la historia de Shabbatai Tzvi, de todo lo que hicieron estos turcos en su lugar de origen, de lo que fue la judería de Rodas, de todos estos lugares, pero especialmente la de Salónica, donde a Salónica se la llamó, como muchos otros lugares, la pequeña Jerusalén, pero que tan importante ha sido. Y bueno, para fines del siglo XIX es evidente que este Estado, el Imperio Otomano, está en una absoluta decadencia, que ya su población está en un estado del mismo abandono y de la misma ignorancia y de la misma pobreza en todas partes, porque el Estado ya no se puede hacer cargo de estos ciudadanos, es un Estado absolutamente corrupto, y entonces los judíos, así como otras minorías, están viendo que, porque eso pasó también antes de que pase todo el drama con los armenios, empiezan a emigrar, empiezan a irse porque están buscando lugares donde haya mayores oportunidades para poder vivir. Y entonces uno de los lugares a los cuales van a venir, se eligen, es América. América se la veía como una tierra de oportunidades. Pero además venir acá a la Argentina era bueno para ellos por el tema del idioma. Con el yudismo se adaptaban muy rápidamente al castellano, y otra cosa, debo decirlo, por lo mismo que los judíos de Marruecos, por los apellidos. Eran apellidos que difícilmente sonaban como judíos. Bueno, como los judíos, que lo que va a ser después los judíos ashkenazim acá. Y entonces estaba mirando muchos de estos apellidos que ellos tienen, y eso me pasa a veces, o me pasaba hace muchos años, cuando iba al cementerio de Avellaneda de los judíos de Marruecos. Ahí me daba cuenta de que muchos de los apellidos de mis profesores en la facultad, o de gente que yo conocía, eran apellidos sefaradíes, eran apellidos, yo no sé si ya era de gente que seguía siendo judía, pero que originalmente habían sido judíos. Y lo mismo ha pasado con estos judíos de Turquía, que llegaron acá fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y se establecen también en lo que es el centro ahora, la parte más vieja de la ciudad, en la zona de las calles angostas, donde estuvo la primera Buenos Aires. Y esto era porque estaban también cerca del puerto. Estos judíos turcos, que también después se van a establecer en Córdoba, en otras ciudades, y también lo van a hacer en el Chaco, y también en Formosa, porque van a estar cerca de los lugares donde había estaba la forestal, creo que en el Chaco, si no recuerdo mal, el tema donde estaban estos grandes obrajes y podían ejercer sus actividades comerciales. Y entonces se van a establecer, y lo primero que van a hacer cuando van a venir acá es venir como buhoneros, la palabra más vieja en español. Y en Yiddish acá se le dice cuentenik. Eran los que se cargaban un cajoncito en la espalda, también los árabes hacían eso, y vendían a domicilio. Y en general llevaban artículos así, sábanas, cosas para las mujeres, para las amas de casa, para las dueñas, y entonces empiezan con eso. Después, los que les va a ir mejor van a poner un negocio,
y en general van a prosperar. El lugar donde más se instalaron es, si yo lo escucha la gente de España o algo así, no lo sabe. Vos, Jorge, supongo que sí. Se instala en la calle donde ellos primero estuvieron, fue en la calle 25 de Mayo. La calle 25 de Mayo fue famosa después por otros motivos y otras razones, eran casonas no santas, pero en el momento en que van a vivir es un lugar donde están los chicos jugando en las calles, porque donde vivían en las casas viejas no había ni mucho lugar, ni mucho espacio, ni mucha luz, pero jugaban ahí van a tener por primera vez un café, es una tradición absolutamente de estos judíos de Turquía, creo que de los judíos griegos también. Lo que pasa es que no nos olvidemos que el Imperio Otomano por un tiempo reunió bajo su bandera y su territorio griegos también, así que algunas costumbres, por eso el tema de Rodas y todo esto, era gente que se acostumbraba, sobre todo, no gente, eran los hombres. Yo no hace muchos años estuve en Grecia y lo que vi en todos los cafés eran hombres solamente en estos lugares. No se veían mujeres. Estamos hablando del siglo XXI. Y entonces, donde tomaban café, hacían negocios, comían comida turca, las burrecas, las bamias. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque yo tuve familiares, sobre todo de los judíos de Rodas, y después puedo contar anécdotas, pero en este momento no lo vamos a terminar hoy aquí. Voy a hablar de esta historia, de esta gente que se organiza, que se reúnen para rezar exactamente como lo hacían los judíos de Marruecos, en las casas, en esos lugares donde eran solo necesarios 10 hombres para hacer cumplir con los rituales judíos, y que después van a hacer una pequeña sinagoga en un caserón viejo, ahí también en una esquina de la calle 25 de Mayo, donde se van a reunir un grupo más numeroso para rezar. Bueno, estos judíos turcos después se van a dispersar por otros rincones de la ciudad, pero ellos se instalan bastante bien y tempranamente en distintos lugares. Van a tratar de conseguir, así como los judíos de Marruecos, tener su propio cementerio, y además lo que van a establecer después, se van a dispersar por distintos barrios de Buenos Aires, y uno de los barrios a los cuales ellos se van a ir es a un barrio que fue típicamente judío. Sí, típicamente judío, porque ahí también se instalaron los judíos ashkenazim, y todavía sigue un barrio donde hay muchos judíos viviendo. Cuando cuento estas cosas, se las estoy contando al público que no es argentino y que yo sé que también nos escucha. Y ese barrio fue Villa Crespo, Villa Crespo. Y entonces ahí van a tener van a crear sus sinagogas, una muy importante, que va a ser la sinagoga el templo de la calle Camargo, y van a tener también no solamente van a hacer su comunidad de ayuda sefaradí, que esto va a ser en 1914. Ellos fundan estas instituciones muy tempranamente. También no me quiero olvidar de que los judíos de Rodas, que se establecieron, todos ellos eran de origen, pero cada uno tenía sus vínculos con sus lugares de origen. Entonces los judíos de Rodas no eran los mismos que los judíos de Estambul o los de Esmirna. Cada uno tenía sus rasgos diferentes. Y entonces los judíos de Rodas van a fundar su propia sinagoga, que luego va a derivar en la Shalom. ¿Por qué digo la Shalom? Porque mis amigos, con los que incluso yo viví en una época, no decían Shalom, era la Shalom. Y la Shalom era la sinagoga
de características que tenían que ver con los judíos de Rodas. Así que estos judíos turcos van a estar relacionados con sus lugares de origen, llegan muy tempranamente, son bastante numerosos y van a tener sus propias instituciones y van a ser importantes y bastante numerosas. Logran después tener su propio cementerio, van a tener la sinagoga de Camargo y después va a haber otras, pero lo más importante de todos ellos en su conjunto es que todavía en la actualidad conservan los rasgos de ese pasado que han tenido, por eso existe también, entre otras cosas, CIDICEF. Es cierto que hay gente de otras ramas del sefardismo, pero lo más importante es el núcleo es turco, porque así fue como cuando vinieron de esos países tan lejanos. Y me olvidé de decir que cuando ellos abandonan también Turquía, en 1908 había tenido lugar la revolución de los jóvenes turcos. Esto quiero decirlo y quiero contarlo. Y a ellos les pasó algo que les pasó también a los griegos. Había una película hace muchos años que se llamaba algo, no me acuerdo, tenía que ver con la forma de cocinar de esta gente, sobre todo tenía que ver con los judíos de Estambul. ¿Tengo tiempo, Jorge, para contar más cosas? Yo preferiría que lo dejemos para una próxima entrega, si no te importa. No, no me importa, así les cuento porque son cosas que están contadas en esa película y que además yo observé cuando estuve ahí en Turquía. Bueno, entonces nos vamos a encontrar en un próximo momento para seguir hablando de esta historia de los judíos turcos en Buenos Aires, de las personalidades importantes que ellos han tenido, de sus aportes al país, que también han sido muy importantes, y otras cosas que tienen que ver más con anécdotas y algunas bastante entrañables de los judíos de la Argentina y de Buenos Aires en este caso. Pues recuerden, dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos con Alicia Obermergui para seguir hablando de esta historia. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes por seguirnos a nosotros.